A este Alt Elf no le habían contado mucho sobre los próximos pasos del maestro Eon. Sabía que planeaba algo para fortificar el núcleo de luz contra cualquier ataque. Sabía que requeriría muchos objetos y fuentes elementales, quizás algunos cristales de creación menores y elementales, pero ese era todo su conocimiento. No era una encantadora de objetos ni una mecánica arcana. Desconocía cómo funcionaba el núcleo ni la lista de materiales para reforzarlo. Los bosques altos y cálidos eran su dominio, no un montón de engranajes fríos y tuberías asfixiantes. Hablando de eso, encontró algo de consuelo en las brillantes hojas verdes sobre su cabeza, el calor que irradiaban a través de sus ramas, la relativa frescura de la sombra, la alta humedad y el silencio con el que caminaba por el bosque. Había pasado tanto tiempo desde que visitó este bosque. ¿Cuándo había terminado de entrenar con la gran maestra Camuflaje? Había sido una de las estudiantes de más rápido progreso que jamás había enseñado, y solo instruía a los jóvenes ninja más prometedores. Su cabello grueso, gris y plateado hacía parecer que este Alt Elf sería uno de los últimos estudiantes a los que les dedicaría la hora del día, y de noche, el entrenamiento nocturno siempre era especialmente duro mientras afinaban los sentidos más allá de la vista, pero nunca estaba segura. De lo único que había estado segura era de la rareza de la sensación, potencialmente la estudiante final de un gran ninja. El maravilloso calor y la humedad la acompañaban por los senderos del bosque, sin importar cuán densa se volviera la vegetación, y le encantaba. No era una isla volcánica sofocante y seca como la de Eruptor, ni una tierra acuática pero gélida como los lugares a los que On teletransportaba el castillo durante el invierno. Sus brazos desnudos podían estirarse y moverse libremente mientras giraba la espalda, sus guantes rozaban la corteza de los árboles y sus botas crujían las hojas y ramitas caídas. No podía encontrar nada de esto en la academia a menos que fuera a clases de estudios de la vida o de supervivencia. Conociendo la colonia ninja que habitaba este bosque y que sus maestros la esperaban escondidos en la espesura, dejó ver con gusto sus marcas de Esquilander. Solo eran visibles en su rostro y brazos, pero el cosquilleo de la magia vital y la inmensa presencia que representaban las hacían dignas de presumir ante quienes corrían y saltaban entre las sombras. La mayoría mantenían las distancias, arrastrándose entre los arbustos y saltando entre las ramas, asumiendo que ella no era consciente de su presencia. Podía sentir sus ojos fijos en ella, incluso los que no tenían pupilas, pero no dijo nada a nadie. Apenas estaban aprendiendo y no quería tratar con nadie. Algunos espíritus eran mucho menos sutiles, danzando y dando vueltas por sus dominios. Muchos eran espíritus arbóreos bastante comunes, con pequeños enjambres de espíritus de las hojas que zumbaban y cantaban alrededor de sus hojas y corteza coloreada, similar a la pintura facial. Aunque había unos pocos espíritus de roca selectos que pisoteaban la isla con algunos amigos floridos, charlando y pidiendo ir en diferentes direcciones sobre sus cabezas cubiertas de musgo y hierba. Este bosque había estado rebosante de vida desde que tenía memoria, pero esto se sentía aún más vibrante. ¿Había sucedido algo, o realmente había estado ausente tanto tiempo? En cualquier caso, sobre todo al permitir que sus tatuajes frondosos y espinosos brillaran con la viva luz de la vida, la gran bolsa marrón que llevaba a la espalda estaba más ligera que nunca. Más ligera que si estuviera luciendo su nueva pintura corporal brillante, más ligera que si estuviera en una zona con un fuerte elemento vida. Vivir allí se sentía mucho más fácil. Spyro tenía razón. Necesito volver más a menudo. Se preguntó qué más se había perdido mientras ajustaba las correas. La gran maestra Camuflaje era vieja, pero aún no se desmoronaba. El gran jardín frutal que tanto había extrañado debía de estar en plena forma y el sensei emboscada debía de estar rondando por ahí, aunque no estaba tan dispuesta a enfrentarse a él desde que se convirtió en Esquilander. Él y los demás sensei habían estado un paso por delante de los demás desde que impartían clases. ¿Cómo se suponía que iba a plantarse ante él sin dominar aún armas grandes como su espadón? ¿O incluso una katana? Elfie ya lo había decepcionado una vez y no estaba lista para enfrentarse a él de nuevo, no hasta que ella y Spyro descubrieran lo que sentían el uno por el otro. El bosque se fue haciendo más tranquilo y sereno a medida que avanzaba, acercándose al campamento de su antiguo sensei. Solo resonaban en el bosque los sonidos ambientales de los pájaros cantores, felizmente ajenos al anciano pero letal gran maestro que vivía justo debajo de sus nidos. Los zorros correteaban bajo los arbustos y los insectos se movían entre la hierba, aunque Elfie no emitía ni un solo sonido, como si quisiera hacerle saber al bosque que nunca daría por sentado su refugio, sobre todo después de haber pasado por los crudos inviernos en la academia, demostrando que aún venía en paz.
Podía sentir el ligero cosquilleo y la punzada de la naturaleza fluyendo alrededor de sus tatuajes, investigando su alma y descubriendo su historia, alimentándose con gratitud y bienvenida de su profunda conexión con Skillands. Desde cada brizna de hierba hasta la copa de cada árbol, todos dependían de Skillands. Ella era una Skillander, era Skillands mismo. El bosque dependía de Skillands para echar raíces y crecer sano. Ahora el bosque dependía de ella, no solo al revés, y las flores florecían y las hojas se mecían con vitalidad mientras este Alt Elf cumplía con su parte del trato. Un crujido perturbador en el follaje a su derecha no fue ni de lejos tan bienvenido, algo que el interior de su pañuelo conocía bien mientras fruncía el ceño. Obviamente, era uno de los estudiantes más jóvenes y con menos experiencia. Sus habilidades de sigilo, entre las más importantes y las primeras en inculcarse en sus mentes por las competiciones, para arrebatar golosinas de fruta azucaradas justo delante de las narices de sus profesores, sin duda estaban ahí, pero seguían siendo toscas. Lo suficientemente buenas como para superar algunos de los primeros obstáculos hacia sus sencillos postres, pero no mucho más. La acechadora cometía muy pocos errores y se movía a un ritmo decente para su nivel. Sus orejas puntiagudas, anguladas y temblorosas, captaban pequeñas pausas en sus pasos mientras evitaban ramas ruidosas y se detenían de patear piedras mientras repensaban constantemente la ruta más silenciosa. La elfa sigilosa fingió no estar allí, esperando que se fueran solos. En cambio, cuanto más se acercaba al hogar oculto del gran maestro, más se acercaban. Empezaron a escabullirse a su lado mientras ella seguía el sendero inexistente. Pronto, sintió el rocío en sus pies y las hojas rozándoles la cara como si mirara a través de un sexto sentido. Era una figura pequeña, más pequeña de lo que esperaba, quizá de su edad cuando el gran maestro y el sensei emboscada la identificaron. Sin embargo, eso no significaba que fueran impresionantes. Solo había empezado a considerar su talento como tal cuando aprobó las pruebas finales en su primer intento. Una vez que cruzó el umbral de cierto árbol favorecido por el elfo anciano, atacaron. La figura que saltaba de los arbustos levantó una ráfaga de hojas y tierra. Era un truco que Elfie también solía usar cuando era tan pequeña. Una cobertura verde y marrón compensaba su escaso sigilo. Poco más que algo para ampliar la ventana de oportunidad de los inexpertos antes de una emboscada. El problema surgía rápidamente al usarlo contra alguien que prefería los ataques furtivos. Cuando tenías que aprender las mejores maneras de sorprender a alguien, cuando tenías que forjar todos tus sentidos para asestar el golpe perfecto en las condiciones más difíciles y difíciles de combatir, incluso peores que la niebla densa y la oscuridad total, aprendías bien los fallos de tu técnica. Esta era una maniobra para aquellos que no eran lo suficientemente rápidos como para acertar a la primera. Este Alt Elf la había superado hacía mucho tiempo. Este atacante no tenía ninguna oportunidad. Si la necesidad no le hubiera quitado las ganas de reír, sus esfuerzos le habrían parecido un poco divertidos. Solo una pequeña sonrisa de suficiencia estaba oculta por su máscara mientras cerraba sus ojos sin pupilas y se ajustaba las orejas. Había una ligera ráfaga de viento donde la persona rodeaba su cuerpo, buscando un punto débil. Este Alt Elf lo hizo engañosamente fácil levantando una mano como si se protegiera la cara de los escombros. Su pecho estaba oscurecido por la misma nube que creaban, un lado tenía su brazo en el camino, su mochila protegía su espalda, por lo que el brazo levantado dejaba el único camino fácil hacia su estómago expuesto. Las brillantes líneas de follaje alrededor de su estómago zumbaron en respuesta a un arma de madera que se acercaba. Alguien no solo atacaba a un Skillander, por novato que fuera, sino a uno del elemento vida, con un palo resistente. Le costó más fuerza de voluntad de la que pensó usar en sus pequeñas vacaciones evitar sonreír aún más. Su atacante fue más lento, pero captó cómo su mano se desplomó repentinamente hacia su costado. Convirtió su primer golpe en una finta y, en su lugar, giró para apartar su mano enguantada de una patada antes de volver a intentarlo. Aunque la recuperación fue impresionante, fueron más lentos que Elfie. Giró la muñeca para sujetarlos por el talón, moviéndose ligeramente para absorber el impulso mientras esquivaba el previsible ataque, y luego curvó los dedos. Su enemigo chilló como un cachorro apaleado y su daga de madera se desvió bruscamente. Ni siquiera necesitó agarrarle el antebrazo, ya que se precipitó rápidamente más allá de su hombro. Con el brazo libre, giró entre la nube de tierra y hierba que caía para hundir el puño en el estómago del atacante. Este Alt Elf ni siquiera tuvo que cambiar de postura para que tropezaran contra un árbol cercano.
Finalmente abrió los ojos y vio que era un elfo del bosque de baja estatura que sostenía un par de ramitas afiladas, una que se parecía increíblemente a ella, nada menos. De hecho, parecía la viva imagen de una elfa furtiva. La única diferencia era su cabello. Un morado azulado intenso, en lugar de algo entre azul marino y lapislázuli. Unas hojas revoloteaban sobre la cabeza de la chica mientras se agarraba el vientre desnudo y evitaba el peso de su tobillo torcido. Las lágrimas llenaban sus pequeños, grandes y brillantes ojos blancos, y su cabello morado estaba descuidado, obviamente sin cepillar desde hacía tiempo. Irónicamente, eran los chicos quienes no la dejaban salir así. Su cabello era la única parte de ella y su equipo con la que no se obsesionaba, siempre y cuando no le cayera en la cara. Había solo un lugar por el que ella conocía ese atuendo, hasta el estrecho espacio de piel verde en el vientre entre la parte superior de la falda y las mallas y la parte inferior de la túnica flexible. El gran maestro Camuflaje, y potencialmente Sensei Ambush, tuvo un nuevo alumno. Este Alt Elf fue una de las últimas, pero no la persona especial por la que salieron de sus viejas y polvorientas chozas. Sintió una opresión en el pecho y la respiración se le atascó en la garganta, pero no se lo demostró a la niña. Probablemente solo intentaba proteger la choza de su gran maestro. Sus orejas se movieron al alzar la vista hacia el Skylander y recorrió las brillantes marcas verdes de hojas, flores y espinas que crecían y se movían por su piel como enredaderas. Los tatuajes alrededor de los ojos de Elfie se curvaron y se deslizaron con una irritación serpentina al entrecerrar los ojos, y luego se desvanecieron al girar la oreja. Giró, bloqueando un golpe con el antebrazo, que se deslizó sin causarle daño a lo largo de su costado, y luego contraatacó con un puño de martillo que fue detenido por una manga gruesa y ligeramente acolchada de una túnica marrón con ribetes más claros y guantes marrones sin dedos. Un cinturón rojo ajustado alrededor de la cintura de la segunda persona resaltaba contra las largas túnicas, los pantalones verdes extremadamente holgados y los zapatos rojos brillantes. Los dos pañuelos alrededor del rostro de la gran maestra y su cabello gris plateado eran de un granate más intenso que su cinturón y, sobre todo, sus zapatillas, al igual que las inusuales placas rojas atadas en el par de coletas gigantes y caídas alrededor de su rostro y sobre sus placas triangulares rojas de hombro. Era más o menos lo mismo que su armadura, aparte del cuero endurecido bien escondido y el fino gambesón que llevaba metidos en sus túnicas. La anciana sonrió bajo su máscara y retiró las manos. Gran maestra Aara, este Alt Elf juntó las manos y comenzó a hacer una reverencia, pero su saludo fue interrumpido por los brazos del ninja que la rodearon repentinamente y la lanzaron por el aire en círculos. La voz de su antigua maestra era un poco más áspera de lo que recordaba, pero su risa era igual de sonora y se proyectaba desde su pecho. La gran maestra Camuflaje, con toda su sabiduría ancestral y su gloria, la depositó con alegría en el mismo sitio. Aunque sintió como si sus brazos aún le aplastaran el tórax al separarse. No puedo respirar. Las carcajadas maniáticas de Camuflaje se reanudaron. Ah, no has cambiado nada, elfa sigilosa. Finalmente, devolvió el fallido intento de reverencia. Y veo que has cumplido tu sueño. Tomó una mano de la elfa y recorrió las enredaderas brillantes con su piel verde, rozando con el pulgar las hojas vibrantes y tocando el centro de las flores y las puntas de las espinas. ¿Es una Skylander? La pequeña elfa se levantó mientras se frotaba el estómago magullado. Se nota por la pintura espiritual, explicó el gran maestro, y siguió investigando las marcas. No pensé que fueras de los que andan con ellas al descubierto, y no suelen venir con flores. Quería sorprenderte, y es mi toque personal. Me recordaron a mi árbol. Respondió, agarrándose un brazo con incomodidad. Parecía que, efectivamente, la habían reemplazado. Camuflaje rió entre dientes. Claro, esa cosa antigua. En fin, creo que ya conociste a Elfo Susurrante. El gran maestro los invitó a adentrarse en el bosque encantado, hacia su cabaña, escondida en la curva de un árbol particularmente grande. Si bien su asesino prefería lo cálido y húmedo, él prefería el calor sofocante y la sequedad desértica. Toda el agua se evaporaba en volcanes y la lava se derramaba libremente por los áridos campos grises ceniza y negros carbonizados, mientras el magma se arremolinaba y se agitaba con energía latente justo bajo sus pies. Su padre trabajaba en una de esas lejanas e imponentes montañas de roca y llamas, humeando y llenándola de poder y calor para forjas, calentadores y la producción acelerada de materiales elementales de fuego como cristales, gemas y polvos.
Los primeros y los segundos eran los más comunes, capaces de crecer rápidamente o recolectarse a mano, pero las gemas ofrecían grandes bonificaciones para quien las encontrara. Claro que solían aparecer en geodas dentro de la piedra sobrecalentada. Quizás le pediría a Skylander que buscara algunas por su cuenta. Deseaba poder conseguir una para animarse antes de lidiar con sus padres, pero lo esperaban. Eso no impidió que Eruptor se tomara su tiempo, paseando por su antiguo pueblo y explorando todos los nuevos edificios que habían surgido desde su partida. Sin reparos en presumir de su nuevo estatus, se estiraba de vez en cuando y dejaba que sus marcas de Skylander brillaran. Algunos transeúntes lo miraban varias veces, intentando decidir si lo que veían era real o solo un efecto de la luz, hasta que, distraídamente, los volvía a parpadear mientras giraba un hombro o la espalda. No pudo evitar esbozar una enorme, estúpida y cómplice sonrisa mientras lo miraban y los niños lo señalaban. Su lugar era mucho más denso que el bosque de Elfie. Solo ocasionalmente mencionaba los pequeños campamentos y los pocos grupos que se mantenían unidos. No había mucho que decir sobre su bosque natal a menos que alguno de ellos preguntara por su árbol con la oferta de una nueva pista para averiguar qué era exactamente esa maldita cosa. Normalmente, ni siquiera recordaba sus nombres, pero aquí, la gente no sabía los nombres de los demás porque nadie quería lidiar con sus molestos vecinos. Los árboles y la hierba jamás podrían echar raíces allí. Era un entorno demasiado severo para que las plantas cercanas esparcieran sus semillas y su polen para fertilizar sin ser ahogadas por el hollín volcánico o simplemente quemadas por las llamas expuestas y las brasas flotantes. Ambas cosas eran bastante comunes, pero no representaban un problema para los habitantes. Spyro apenas estornudaba en las peores zonas y Elfie nunca se había unido a él allí, pero le convendría unas gafas protectoras sobre la máscara. Pero ahora el dragón no estaba allí para distraer a sus padres. Sería el centro de atención, y de repente decidió que era buen momento para revisar los perímetros de las montañas ardientes antes de emprender el viaje a su casa. Había muchos afloramientos de mineral y cristal a su alrededor, además de ríos de lava que fluían con la misma libertad que el agua. Bien podría haber sido agua para ellos. No era vida líquida, y mucho menos para un grupo de elementales y golems de lava, fuego, magma y ceniza que vagaban por las pocas islas infernales en las que había crecido. Habían avanzado un poco en su ausencia, construyendo algunos edificios pequeños y vallas en las afueras de las masas de tierra más grandes. No parecían capaces de resistir nada más grande que una oveja ni de contener a las criaturas de ceniza que podían atravesar los postes, como los elementales de aire y los tipos más rocosos, que podían moverse demasiado rápido y reducirlos a astillas humeantes. Los golems de magma, con su interior abrasador y su exterior duro, aunque lento y fácil de quebrar, podían, y de hecho lo hicieron, arrasar con sus fronteras más pequeñas. Al menos, a los espíritus de ceniza no les gustó que invadieran su territorio y dieron suficiente tiempo y espacio para que la gente hiciera las maletas y se marchara en lugar de demoler las casas de inmediato. Ni él ni los habitantes del pueblo que se dedicaban a sus quehaceres diarios tenían la mitad de sensibilidad mágica que Elfie y los de su especie, a menos que el fuego estuviera involucrado, pero incluso él podía percibir el flujo de magia a través de este gigantesco conjunto de islas mejor que nunca. Con un estudio minucioso y práctica constante, había aprendido a trabajar con magia más allá de sus bolas de fuego sin la ayuda de ser un Skylander. El hollín que cubría el suelo, las cimas de los volcanes humeantes, podía sentir las chispas de poder dentro de la ceniza enriquecedora que cubría sus hogares y los destellos de los relámpagos en las chimeneas generados únicamente por la electricidad estática de las partículas al frotarse. La mayoría pensaba que la electromancia era un truco de agua y aire, pero la idea en sí le hacía querer construir computadoras geotérmicas y disparar orbes de rayos. Pero no ahora. Sus marcas brillaban cada vez con más intensidad, reforzadas por la presencia del fuego. Formaban un círculo autosuficiente mientras la Tierra absorbía simultáneamente su calor radiante y lo fortalecía. Ahora era un Skylander, era Skylanders en persona. El círculo energético existía gracias a su presencia, y algunos de los habitantes más inclinados a la magia no necesitaban ver sus tatuajes para saber que había un Skylander en la zona. Eruptor caminó un rato entre la lava fluida, logrando extraer algunos materiales expuestos del suelo. No había gemas mágicas lo suficientemente cerca de la superficie como para que las recogiera, pero vino aquí para obtener una pequeña ganancia y ganar tiempo, no para conseguir componentes importantes. De todas formas, algunos de estos serían buenos regalos para Spyro, ya que los ingredientes preprocesados no eran baratos y en ningún lugar se podía vender todo lo que necesitaba.
Eruptor no sabía cuáles eran los planes del Paragón Elemental para todos sus suministros de alquimia, y realmente no importaba mientras su discusión se calmara. La casa de sus padres, más bien donde vivían, era un montón de roca ígnea que habían apilado y fundido justo antes de que él naciera. Tenía muchas asperezas donde la roca fundida no se fundía del todo bien, creando pequeñas manchas y burbujas alrededor, como esponjas de piedra y montones de limo, pero era donde él creció y le resultaba íntimamente familiar. Con el tiempo y la erosión, este lugar no había cambiado nada. Esperaba no poder decir lo mismo de quienes vivían allí. El padre de Eruptor fue quien abrió la gran puerta circular de piedra, empujándola a un lado. Aunque era lo suficientemente delgada como para perforarla, sobre todo para él, la madera nunca duraba mucho allí, y necesitaban ser lo suficientemente delgadas para que sus dueños pudieran entrar y salir fácilmente. A su viejo le empezaban a salir manchas de carbón alrededor de los ojos, la boca y la coronilla más rápido que a la mayoría de los trabajadores de volcanes de su edad. Lo más probable era que se acercaran sus vacaciones obligatorias. Estaría dispuesto a prestarles algo de dinero aquí y allá, siempre y cuando no tuviera que bajar a la isla para cada pago. Además, los Skylanders con familia recibían una pequeña bonificación dedicada específicamente a apoyar a sus padres, un incentivo nada sutil para mantener su conexión en secreto y, por extensión, a su gente a salvo de la oscuridad. A él no le importaba mucho, había un bosque ambulante que a veces se acercaba a su hogar y atacaba el pueblo rutinariamente. Incluso si no estaba directamente asociado con la oscuridad. La cuestión es que los ataques no eran nada para lo que su pueblo no estuviera preparado. El corazón de su comunidad estaba mucho mejor defendido que las afueras apenas habitadas y pocos eran capaces de atacar con eficacia una colonia de elementales de lava y sus aliados en llamas, a pesar de que muchos de ellos eran civiles en lugar de guerreros en forma. Su padre solía ser un ejemplo de una persona normal que recogía una roca para lanzarla al rostro humeante de un Eng destrozado. «Emerson, hijo mío», exclamó su padre, lanzando una bola de lava por encima del hombro. Quizás estaba exhausto, pero esbozó una gran sonrisa para su hijo, que por fin regresaba. «Hola, papá». Eruptor, Emerson, le devolvió la sonrisa y abrazó al anciano mientras unos rápidos pasos resonaban por la casa. Su papá se hizo a un lado para que su mamá entrara, lo envolviera en un abrazo sorpresa y le llenara la frente de besos con alegría. El nuevo Skylander aún no podía decidir si esta era la mejor o la segunda mejor parte de visitar a sus padres, algo muy similar a su llegada y su partida. Saber lo que estaba por venir lo arruinó todo, y ya podía ver la frustración y el disgusto en el rostro de su papá al ver truncado su momento con su hijo. «Ahí está mi hijito», gritó su mamá, con una voz más parecida al siseo del vapor que a la gravilla molida de los niños. «Pasen, pasen. Ya no soy un niño pequeño, mamá», protestó con fingida irritación al entrar con su padre en su humilde y pedregosa casa. Su dormitorio de la infancia seguía arriba, y el de invitados, que Spyro solía usar en esas visitas, estaba justo al lado. La sala y la cocina eran lo primero que veían. Mamá y Nana eran la cuna del don culinario de la familia. La fuerza bruta venía del padre y a menudo lo obligaba a cerrar la puerta tras las visitas. Eruptor no pudo evitar sentirse como tal cuando el anciano cerró la losa de piedra como si fuera un forastero. No con intención, pero no era una sensación nueva por una larga lista de razones que se acrecentaban cada vez que pasaba por allí. Sin embargo, su herencia dependía de que siempre volviera, así que allí estaba sin su escamoso respaldo. Todo era sonrisas amplias pero lentamente tensadas por ahora, una parte de él todavía sentía que de alguna manera sabían que Spyro y Elfie estaban fuera de servicio o en otro lugar cuando lo llamaron para celebrar su graduación, comenzarían a desmoronarse pronto y él estaría luchando por salir por la puerta a la mañana siguiente. «Está bien, escuchen, porque no voy a repetir esto», comenzó el pájaro, siendo interrumpido casi de inmediato por el dragón púrpura. «¿Qué hace George aquí?», preguntó Spyro, levantando el brazo enyesado como si le hubieran dado permiso para hablar. Claramente, era más para molestar a su némesis que para obtener una respuesta. Jetpack suspiró. No era un buen día para empezar el segundo día de enseñarle a un chico que no sabía nada de Skylanders los fundamentos de los elementos y la magia. George está aquí para aprender algunos objetos mágicos básicos, incluyendo el tema de tu lección, así que no me interrumpas porque no voy a repasarlo. Señaló como si no les hubiera dado tiempo suficiente para examinar el cristal y anotar sus observaciones, probablemente algo que se le había hecho por costumbre durante años enseñando Skylanders. Es un cristal de creación menor. Viene en 5 variedades.
bruto, menor, estándar, mayor y elemental. Crudo es simplemente la clasificación general de los cristales menores y estándar que no han sido procesados hasta el punto de ser utilizables. Los cristales de creación, desde estándar hasta elemental, son demasiado poderosos como para tener este problema. Los Skylanders los usan principalmente para construir sus casas, muebles, habitaciones especializadas y algunos servicios básicos. Si bien las viviendas de los Skylanders incluyen una habitación para cada miembro del equipo, al menos una sala común, una cocina, un comedor y un área de entretenimiento para que el equipo decida su uso, estos cristales se usan para ampliar y modificar sus espacios a su gusto. Pueden crear cualquier mobiliario no mágico y la mayoría de los objetos, nada caro ni hecho con materiales inusuales, así que cualquier obra de arte o añadido de mayor calidad sale directamente de tu bolsillo y se obtiene con tus obras. Los cristales menores y estándar no suelen ser útiles para mucho más que crear objetos pequeños y llenar habitaciones, pero muchos de ellos se pueden combinar para crear una nueva habitación. Ten en cuenta que esto no es tan eficiente como usar un cristal de creación mayor y que normalmente no podrías volver a convertirlos en cristales de creación al terminar de hacer modificaciones. Pero el maestro Eon mantiene todas las casas Skylander en un estado de bolsillo con efectos mágicos que permiten esto, así que asegúrate de cambiar la fuente de tus habitaciones a cristales mayores para aprovechar al máximo tus cristales de creación. Aprenderás más sobre esto cuando te mudes. George levantó la mano y esperó a que le llamaran la atención antes de preguntar. Entonces, si solo crean cosas para Skylanders, ¿qué sentido tienen los cristales de creación elemental? El pájaro asintió y continuó. Los cristales de creación elemental son impresionantes, incluso superiores a los cristales de creación mayores. No son solo magia de creación condensada en una pequeña forma cristalina, sino la forma más pura de su elemento concentrado en un cristal. Técnicamente, son una clase de material mágico diferente a cualquier otro cristal de creación y capaces de crear objetos elementales con los que pocos materiales podrían aspirar a competir, todos ellos tan legendarios y raros como ellos. Lo único que los supera son las fuentes elementales. Sus cristales de creación en bruto son para su evaluación y refinamiento, preferiblemente por parte de quienes estén familiarizados con el elemento tierra, debido a la habilidad y los hechizos relativamente baratos que se requieren para liberar el cristal del mundo físico, un discurso elegante para sacudirse la roca y la suciedad, si me preguntan. Jetpack ocultó mal una pequeña rivalidad tierra-aire tras su discurso. Los cristales de creación menores son para sus mesas, aparadores o juegos de cocina completos. Los cristales estándar son para sus muebles más complejos y grandes, como estanterías dignas de una biblioteca, sofás, islas de cocina, encimeras anchas, armarios grandes y la mayoría de las camas. Los mayores son para construir habitaciones enteras y conectarlas a la electricidad y la plomería del resto de la casa. El profesor, extrañamente, enfatizó la B silenciosa. Probablemente solo era una peculiaridad suya al hablar, pero incluso él parecía saber que no sonaba bien. ¿Y tus cristales elementales sirven para crear motores supercargadores, portales de poder, muchas armas y armaduras legendarias y élites ascendentes, o para usarlos directamente como focos de lanzamiento de hechizos, todos con los elementos correspondientes? Los cristales de creación de niveles inferiores se pueden forjar con mayor esfuerzo y muchos materiales auxiliares para crear armas y herramientas decentes para el campo de batalla, pero solo los cristales de creación elementales pueden crear objetos y vehículos legendarios. Cada Skylander élite, cada supercargador y cada portal de poder se construye con cristales de creación elementales. Espero que lo hayan entendido todo, porque tengo que hacer un trabajo de última hora y tomarme un descanso. Retirados. Ordenó como si fueran soldados. George suponía que Spyro lo era, pero incluso entonces consideraba a los Skylanders más como superhéroes de alquiler con estrictas restricciones morales y legales. ¿Dirías que? Comenzó Spyro. Despedido. Repitió Jetpack sin darse la vuelta camino a su escritorio. El dragón parecía indeciso entre la decepción y la aceptación de que su segunda interrupción hubiera sido derribada. Sea como fuere, despegó y planeó hacia la torre del maestro del portal. George, mientras tanto, intentó desplazarse por la teletransportación hacia un lado de la estructura como caos. El cambio de gravedad hizo que la transferencia fuera un poco extraña, pero golpeó la piedra para quedarse quieto y luego se teletransportó de nuevo al balcón. Spyro llegó antes que él al escritorio de Eon, a pesar del dolor de sus alas abatidas, y se estiró, crujiendo la espalda. Pudo ver cómo la tensión abandonaba el rostro del dragón al encontrarse con el mago.
Eon se levantó de su escritorio y se crujió los nudillos tras un largo rato revisando papeleo. Spiro, George. Supongo que han terminado su lección de cristales de creación. Saludó cortésmente y sonrió con orgullo al dragón, esperando al nuevo Skylander, pero la aparición de George le sorprendió gratamente. Algo parecido a la alegría brilló en los ojos de Spiro cuando Eon lo miró, pero desapareció rápidamente, dando paso a una expresión profesional e indiferente. Encontrarás tu parte de los cristales de creación iniciales en tu nueva isla. Los transportaré al espacio que rodea el castillo una vez que te hayas instalado, y les informaré a este Altelf y a Eruptor cómo llegar cuando regresen de sus descansos. Podrás teletransportarte allí a través de cualquiera de los cristales azul claro que flotan en el borde del castillo, explicó el maestro del portal. Espero que descanses hoy. Y, por favor, no más fiestas, concluyó. Spiro inhaló, reuniendo energías para poner su cara de felino, petulante y arrogante. Menos fiestas. Le guiñó un ojo antes de salir corriendo por el balcón y deslizarse hacia el patio de la academia, el lugar más cercano donde descansaban los cristales Tian. Él y Eon arquearon una ceja mientras el dragón se ponía la máscara y desembarcaba. Ambos lo atribuyeron a que sus heridas empeoraban su actitud, pero anotaron si no mejoraba pronto. ¿Quién protege a los Skylanders mientras tú siempre estás aquí?, preguntó George de repente. Los Skylanders deben ser capaces de defenderse. Eon parpadeó confundido y respondió como un robot, como si leyera un panfleto. ¿Hay algún problema? El problema es que todos quedaron congelados por un solo libro. Criticó su sistema. ¿Qué pasa si alguien lo encuentra de nuevo? Eso no pasará, le aseguró Eon con voz débil. Lo han trasladado bajo el núcleo de luz. Una vez reforzado el núcleo, los atacantes se verían obligados a destruirlo antes de poder volver a acceder al libro de Skylanders. ¿Cuánto tiempo tomará proteger el núcleo?, preguntó George con recelo. Se ha encontrado un ejemplar de cada fuente elemental con cierta vaguedad. Ya he asignado a algunos Skylanders para que los localicen, respondió Eon mientras golpeaba su pequeño fajo de papeles hasta que quedaron alineados y los apartaba para que el mago los recogiera más tarde. ¿Quién?, presionó. El anciano volvió a levantar una ceja al rodear la mesa, pero accedió con gusto. El Sensei Tidepol tiene pistas sobre las fuentes de agua, fuego y magia. El maestro de trampas Enigma predijo la existencia de todas las fuentes y nosotros intentamos adivinar pistas sobre el paradero de las fuentes de no muertos, aire, vida y tierra. Y el Sensei Mística te está investigando las fuentes de tecnología y luz, declaró Eon con la mirada perdida, como si tuviera una lista de tareas pendientes ante él, y luego respondió bruscamente al chico para explicarlo. Si existe una fuente de oscuridad, no debe contaminar el núcleo de luz bajo ninguna circunstancia, por la seguridad de Skylanders. Hasta entonces, Caos podría invadir el núcleo y obtener el libro, confirmó George. Si llega al núcleo antes de que terminemos. Ahora entiendes por qué debemos ser rápidos. Eon asintió con gravedad, pero se armó de valor. Primero tendrá que refinar sus poderes. No es lo suficientemente fuerte como para destruir el núcleo tal como está. Dicho esto, nos da razones para creer que también está compitiendo por las fuentes elementales. George apretó los dientes y tarareó pensativo. Bien, te ayudaré con cosas de Skylanders hasta que llegue a casa. Eon se animó, pero intentó no abrumarlo. ¿Qué ha motivado esta decisión? Solo quiero volver a casa, pero no quiero que mueran por tu cosa del núcleo. Te ayudaré a mejorarla. En cuanto los Skylanders estén bien, me voy a casa, afirmó con firmeza. El maestro del portal asintió y se acarició la barba, que crecía rápidamente, probablemente resultado de alguna magia. Todo era mágico allí. Muy bien. Aceptó rápidamente y creó dos imágenes ante George. Una era una serpiente verde esmeralda vestida con túnicas negras con ribetes dorados, que sostenía un bastón dorado con un ojo de jade en la punta. La otra era una esfinge púrpura a la que le habían recomendado consultar para su investigación mágica. Mística y Pit Boss son los únicos dos senseis hechiceros de la academia. Ninguno pertenece al elemento tierra, pero Pit Boss podría estar dispuesto a darte algunas lecciones si Mística te está demasiado ocupado buscando las fuentes elementales. Ya conoces al Sensei Barbella, pero el Sensei Tritip es nuestro otro Sensei de tierra. Es un maestro muy fuerte y talentoso con la maza. Merecerá la pena pedirles ayuda a los cuatro con sus escudos y magia de tierra. No puedo dejar que te acerques a esta misión hasta que estés preparado. El anciano golpeó su bastón distraídamente mientras George sopesaba sus opciones. Las mazas solían ser armas de una mano, ¿verdad?
Prefería seguir trabajando con Barbella, pero ahora mismo no tenía mano para un arma de asta, a pesar de la rapidez con la que curaba. Desconocía qué hacía mejor cada tipo de sensei, aparte de Barbella y centinelas con sus armas de asta, y hechiceros, como término general para los lanzadores de conjuros. Aún necesitaba dominar la magia, incluso la que le atraía por naturaleza, pero también necesitaba un respiro y un poco de aire fresco. La parte terrestre de la isla no era tan buena para eso como la sección de vida, pero era mejor que no muertos y no le preocuparía tanto intentar atravesar un montón de energía arcana caótica y completamente descontrolada, plagada de cristales afilados a medio formar y rayos de poder impetuosos que se balanceaban hacia arriba y hacia abajo como olas rojas, tanto como fluían como rápidos blancos. Entonces, mejor que se arriesgue con Tritip. Como si no hubiera tenido suficiente de libros esta mañana. ¿Qué hemos aprendido al intentar hacer el rescate? Preguntó T-Bone. Eugenie evitó tocarle las cuencas de los ojos mientras él terminaba de abrocharse una tobillera y se ponía un calcetín enorme encima. No. Bien. Se puso de pie y empezó a caminar hacia la puerta. ¿Alguna idea de dónde está Kinder? Preguntó por la única persona que conocía un poco en todo el castillo. La dragona negra llevaba varios días sin aparecer. Se detuvo en la puerta y bajó la visera del casco antes de volverse hacia ella, ocultando su mirada furtiva. No tengo detalles, pero algo pasó y volverá en sí en un par de días. Nada grave, probablemente solo unos recados de su padre. El esqueleto desestimó el asunto con un gesto y se fue antes de que ella pudiera preguntar más. Había un montón de libros sobre portales, aire y no muertos en su escritorio, pero pocos la llamaban especialmente. La magia de portales era su mejor opción y no podía esperar aprovecharse de la situación para siempre, por muy rico que fuera el padre de Kinder para ser el rey de cuantas islas fuera. Levantó las manos, sin siquiera mirar la pila, mientras usaba un portal para dejar caer un tomo en sus palmas. Eugenie lo sostenía sobre su rostro con una ráfaga continua de viento bajo las mangas, quedándose poco a poco sin formas innecesariamente elaboradas de usar la magia para hacer cosas sencillas. Pero eso no le impediría repasar su lista de trucos. Le dolía el hombro por encima de la tobillera al cambiar de postura y dejar caer la cabeza sobre la almohada. La fuerza del viento impedía que las páginas se movieran, manteniéndolas en su sitio mientras hojeaba las palabras. Para ella, no era exactamente un nivel intermedio, sino más bien el extremo superior del principiante, pero aún contenía algunos detalles ligeramente nuevos sobre el flujo de la magia a través del tiempo y el espacio y cómo cambiar las direcciones podía alterar la naturaleza de un portal. El sentido horario podía actuar como una especie de catalizador, ampliando el alcance de un portal, pero el antihorario era bueno para la estabilidad. Uno para portales de construcción rápida y más potentes, el otro para uno que ya tuviera puntos de inicio y fin preestablecidos, como las plataformas de piedra que conectaban pueblos a lo largo de muchas islas. Sin embargo, lo que podía hacer con esas plataformas de teletransportación artificiales era curioso. Eugenie no estaría limitada por el alcance de esas plataformas, pudiendo ir mucho más allá, a conexiones a las que no se suponía que pudieran enviarla a ella ni a sus seguidores. Esa distancia adicional dependía de sus propias habilidades, algo que ya se esforzaba por perfeccionar y superar cuando no intentaba volar, pero esta sería una buena opción hasta que la descubriera y fuera más eficiente que crear portales nuevos o lanzarse como una bala de cañón. Todavía no entendía cómo existía su sombra en un nivel de luz constante y uniforme, ni había obtenido la respuesta de ninguno de los libros que había devorado ni se había atrevido a acercarse a uno de los guardias no muertos, pero al parecer podían ayudarla con la dirección de los portales. Saber a dónde apuntaban las sombras en ambos puntos de un portal era una buena manera de mantenerlo estable, y que las caras de la grieta apuntaran en la misma dirección que la luz era una forma común de que los novatos mantuvieran las cosas en orden y donde querían que estuvieran las aberturas. No parecía servir de nada, era más bien como un eje o una regla que ayudaba a crear una línea recta, pero lo había superado principalmente con matemáticas y práctica. No era algo que debiera dejarse para el final de una unidad, pero quizá los antiguos maestros de portales no se ponían a intentar crear portales completamente funcionales como ella. Parecía que debía empezar con algo llamado Barbidash y practicar la cartografía mental de su entorno. Como aún le faltaba mucho para poder atravesar sus propios portales, el libro se aburrió rápidamente. Eugenie estaba aburrida de un libro. Sus amigas la sacudían por los hombros y le gritaban que les contara qué había hecho con la verdadera Jenny.
Lo dejó caer a un lado por un momento e invocó uno de los muchos marcapáginas de su mochila con otro pequeño portal. Luego, se estiró en la cama y crujió los nudillos. Que se hubiera lastimado el pie en un instante no significaba que no pudiera moverse. La suela del calcetín grande burbujeaba como un globo al inflarse mientras usaba una ráfaga de aire para evitar que su pierna tocara el suelo. Así debería haber practicado sus movimientos con aeromancia. Una pierna flotando y la otra manteniéndose estable como si estuviera caminando por los pasillos con una patineta. Ya solo quería surcar los cielos. Ya casi no le importaba cómo lo hacía. Ni siquiera entendía por qué sentía que todo su cuerpo, desde su ondulante cuerpo hasta su alma en ascenso, de repente quería alcanzar la tercera dimensión a la vez. Lanzarla entre islas con una catapulta, subirla a una aeronave, meterla en una onda gigante como un Angry Bird, simplemente déjame volar. Déjame despegar. No debería tardar tanto en una dimensión de islas levitando. Eugenie experimentó con sus vientos mientras se guiaba cuidadosamente por las alfombras rojas y las paredes de obsidiana, apoyándose en una mano y una pierna mientras se deslizaba hacia adelante sobre una fina lámina de aire. Intentó rotar los vientos en sentido antihorario como el flujo de un portal, para comprobar si el factor de estabilidad también se aplicaba al aire, pero no descubrió ninguna diferencia. Lo mismo ocurrió al apoyarse contra la pared para cancelar e invertir la dirección del aire, pero de esta forma podía torcer su tobillo lastimado contra el flujo de aire para mantenerlo comprimido y prácticamente en el mismo sitio. Salvo el error de acelerar, el camino hasta la plataforma del portal transcurrió sin incidentes, probablemente para bien. Sin tener ni idea de a dónde iba, ni de qué iba a hacer, ni de qué había más allá del castillo, y sin ninguna preocupación, se tambaleó hasta la plataforma circular de piedra y se sentó en la roca. Recorrió a ciegas con los dedos las tallas laterales, como si leyera las coordenadas de los sigilos arcanos de escape y las runas mágicas guía. El centro del portal artificial se onduló ligeramente con su presencia y sus bordes brillaron bajo su capa y su ropa de cuero. Podía sentir las distantes líneas de magia que se conectaban, como torres de señales e internet, a su redes de portales similares ubicadas por todo lo que supuso que era el vasto dominio del dragón de muchos cuernos, sin saber si quería encontrarse con él al traspasar los confines de este portal. El conocimiento de toda la aeromancia y la magia de portales destelló en su mente mientras se repetía cada pequeño detalle. Su esfera de influencia se expandió, hinchándose con poder inexplotado como incontables hilos finos como cabellos que surcaban la turbulencia hacia cualquier centro de perturbación interdimensional posible. Si existían perturbaciones de ese tipo más allá de las plataformas de portales, no podía distinguir cuáles eran. Cada punto de interés dentro de sus límites sentía lo mismo. Su energía giraba en sentido contrario a las agujas del reloj como tornillos que perforaban el tejido de la realidad, así que asumió que todas eran conexiones normales dentro del conocimiento y control del reino del padre de Kinder. Apuntó al más lejano. Estaba a su alcance, como si estuviera a un lado de la frontera, escondido. Ojos que no ven, corazón que no siente para la mayoría, pero su inmediatez le llamó la atención. Debió de ser un poco interesante que una isla tan lejana y engañosamente insignificante tuviera un portal. Quizás era un tesoro, quizás un almacén. Fuera lo que fuese, debía de tener alguna importancia, y echarle un vistazo era mucho mejor que quedarse en la cama todo el día. Su ropa ondeaba con la magia que la inundaba como si estuviera en el corazón de un tornado mientras su cuerpo se desvanecía, apareciendo rápidamente en el portal lejano como un fantasma.